Queridos hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, el pecado de Acán. Wow, es un tema bien interesante, hermanos, bien interesante que nos pone a pensar. Y nos pone a pensar y uno se pregunta, ¿cómo estoy yo? Es que, hermanos, acompáñenos, no falte, por favor. Pero quiero dar la bienvenida a nuestro hermano y colega, el pastor Juan Miguel Juárez. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga, pastor, y gracias por acompañarnos y por poder venir y compartir el estudio de la bendita palabra con nuestros seguidores, porque tenemos seguidores todas las semanas. Amén. Hermanos, amigos que no vemos, están atrás de la pantalla, en sus casitas, donde nosotros no podemos entrar, pero nuestro canal sí puede entrar. Amén. Y Pues gracias, gracias, pastor, por esa invitación que nos hace. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de compartir esta lección que es muy, muy importante. Y como usted ya mencionó, la lección se lleva por título El pecado de Acán. Wow. Y como mencionábamos, estas dos lecciones van entrelazadas, van juntas. Y vamos a ver varios puntos muy destacables en cuanto a este estudio que tendremos el día de hoy. Bueno, vamos a invitarles a orar, pastor. Pastor, ¿qué le parece? Bueno, queridos hermanos, les invitamos. Vayamos de rodillas, por favor. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu bendito y santo nombre, Señor. A usted sea la honra, la gloria, la adoración Amén. y la alabanza, mi Señor. Te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder venir, Señor, y compartir el bendito estudio de tu bendita palabra con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana. Bendito Dios. Pedimos y rogamos, Señor, denos sabiduría para poder entender tu palabra. Llénanos con tu Santo Espíritu para poder, Señor, ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen. Y denos gracias, Señor. Que al abrir nuestros labios, tu palabra sea entendida en nuestros labios y tu nombre sea glorificado, bendito Padre. Amén. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, que sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy interesante, ¿no, pastor? Josué capítulo 7. 7. Es muy interesante, pastor, lo de Josué, ¿no? Lo de Josué y lo que vamos a ver hoy, ¿no? El pecado de Acán. Era un desafío para Josué Un desafío tremendo. ver todo esto y presenciar, y como líder, él tenía esa responsabilidad de poder dirigirlos bien, y él sabía el peso que llevaba por los hombros en cuanto a todo lo que el Señor le mandó a hacer. Pastor, y si lo aplicamos para hoy día como pastores del Ministerio del Evangelio Eterno, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad en nuestras manos. Y mucho depende de la relación que tengamos con Dios para poder guiar al pueblo de Dios hacia la Canaán celestial, ¿no? Y mucho tiene que ver nuestro ministerio, nuestro llamado, con la relación que tengamos con Dios y con los líderes que nos rodean, ¿no? Por eso tenemos que estar orando todos los días por nuestros hermanos que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor para llevar adelante este ministerio, ¿no? Por cada líder de cada departamento, ¿no? Pero la responsabilidad cae sobre el pastor, ¿no? Sí, pastor, eso es muy cierto. Yo le comparto algo, yo he aprendido personalmente algo, y lo que he aprendido se lo comparto a usted, se lo comparto a la audiencia. Lo que he aprendido, pastor, es que cuando uno hace lo correcto, no importa, porque en la iglesia van a haber personas que no lo quieren a uno tampoco, Oh, sí, desde luego. por cierta razón. Pero cuando uno hace lo correcto, pastor, no importa si esto, lo otro se va en contra del líder. Cuando uno hace lo correcto,
Dios premia la integridad. Amén. Y la integridad es una cosa base sólida para todo tipo de persona, ya sea pastor, ya sea lo que sea. Como usted mencionó, creo que es una gran responsabilidad, pero cuando uno hace lo correcto, pastor, Dios siempre es fiel para cumplir todo lo que la boca de Jehová ha dicho. Y Dios honra, ¿verdad, pastor? Exacto, y eso es lo que yo he aprendido el día de hoy. Yo, como le digo a la iglesia de Glendale, la iglesia del Valle, yo en la iglesia, pastor, yo no tengo ni una persona favorita. Para mí todos son apreciados, para mí todos son princesas y príncipes del reino de Dios. Porque realmente si Josué hubiera puesto su brazo suave para decir, bueno, me cae más esta tribu que la otra, ¿qué hubiera pasado? Hubiera visto Dios un desastre ahí, pero Dios conoce cada corazón. Pero vamos a la lección que nos dice el pastor. Interesante, ¿no? Sí. Porque Josué todavía le dijo, hijo. Sí, Le dijo, hijo. y eso vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver ahorita. Interesante, pero me vino a la mente porque como dijo usted, que no debe haber en la iglesia favoritismos, ¿no? El llamado de atención o la disciplina tiene que ser para todos. Así sea nuestro hermano con el cual nos llevamos bien, tenemos una buena amistad fuera y dentro de la iglesia. Nadie tiene que ser favorito para nosotros, ¿no? Tenemos que ser neutrales, ¿no? Y no lo hace uno, pastor, para decir, pongo mi autoridad. Claro. Lo hace uno, pastor, como el manual de iglesia nos dice, es por el bien de la persona. Y usted mencionó algo importante, le dice hijo, y en la lección vamos a ver dos cosas importantes. En la lección pasada vimos dos cosas interesantes. En esta lección veremos otras dos cosas que van de acuerdo al día de hoy, el pecado de Acán. Y podemos leer, pastor, usted tiene el texto bíblico, adelante, lo puede leer. Lo tenemos en Josué capítulo 7, ¿verdad? 16 al 19. Vamos a esperar si nos pueden poner en pantalla, por favor, para beneficio de nuestros hermanos. Ya lo tenemos en pantalla, pastor. Gracias. Josué, pues, levantándose de mañana. Se borró, hermano Nacho. Ya se puso otra vez. Hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Versículo 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomada Saddi. Versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, fíjese, qué palabra tan linda, ¿no? Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Si podemos fijar, pastor y amigos, las palabras que usó Josué fueron unas palabras llenas de amor y llenas de misericordia. Amén. Pero no solapó el pecado. No lo solapó, y lo interesante, hermanos, que lo que dijo, ¿verdad? Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y la historia, creo que los que hemos leído la Biblia y lo que hemos llevado a la escuela sabática, sabemos lo que sigue, ¿verdad? La palabra de Dios dice, pastor, que el que encubre su pecado, dice, no prosperará. No prosperará. Más el que los confiesa, dice, alcanzará misericordia. Y pastor, usted leyó este texto bíblico y me recordó, usted va a estar de acuerdo conmigo, me recordó el hecho que hizo el rey David. ¿Se recuerda? Sí. El rey David miró, codició, asesinó, encubrió, quiso ocultar. Mi punto aquí, pastor, es, para la audiencia y para nosotros es, ¿esperas que Dios te descubra? O sea que Acán lo quiso ocultar. Pero ¿cómo es Dios que por los filtros divinos, el procedimiento de él, fue quitando esta tribu,
el siguiente familia, esto y esto, hasta que llegó ¿con quién? Con Acán. Ve el procedimiento de Dios. Esperemos que Dios venga, como dice el dicho, pastor, a sacarnos nuestros trapitos al sol. Creo que deberíamos nosotros reconocer, dice el libro, Cristo nuestro Salvador, que cada vez que pequemos vayamos inmediatamente a Él a pedir socorro y auxilio a su trono de gracia. Acán, el egoísmo lo agarró en su corazón. Al enemigo, ¿qué pasó? También se da cuenta, pastor, tanto como en el rey David y otros ejemplos más que tenemos, podemos ver la eficacia que tiene todo eso. Pastor, meditaba en el texto, ahorita que usted hablaba. Vemos que en este proceso, fue un proceso. Sí, Lo claro. primero llamó a todas las tribus, pero en este proceso fue la última, la de Acán, ¿no? Fue un proceso de amor y de misericordia. Dios esperaba que Acán confesara antes su pecado, antes de llegar a este proceso. Yo digo, a esta vergüenza. Sí, esto y la lección nos dice, pastor, que se aplicaron dos cosas. Se aplicó la primera, por la cual rige el trono de Dios, el gobierno de Dios, es la justicia. Amén. Dios es un Dios justo. Así que, pastor, Dios obró a través, una de sus, vamos a decir, una de las cosas que gobierna como base sólida es la justicia divina. Pastor, interesante, ¿no? Yo creo que si Acán hubiera cometido sus pecados desde un principio, no hubiera llegado a tanto. Y no hubiera sido piedra de tropiezo para el pueblo de Dios, ¿no? Exacto. Y lo más importante, si hubiera cometido su pecado, él hubiera sobrevivido y toda su familia, ¿no? Exacto. Así como los hijos de Coré también. Los hijos no decidieron seguir a su padre, sino que ellos se apartaron de Coré. ¿Y qué pasó? La tierra se los tragó. Y qué interesante esto, pastor, porque nos muestra que Coré murmuró contra el líder Moisés. ¿Y qué pasó? No solamente la tierra se los tragó, sino ¿qué más pasó, pastor? Dice que fuego cayó y los terminó. Ahora, vamos a compartir el párrafo que nos quedó pendiente de Testimonios para la Iglesia, tomo 3. El párrafo nos quedó pendiente, un parrafito. Y vamos a añadirlo a este día para poder hablar de esto. Veamos qué dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 127, dice así. Quiere enseñar a su pueblo que la obediencia y el pecado le ofenden, mire pastor, excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Wow. Así que este mensaje, esta lección, yo quiero trasladarla a la casa de mis hermanos y hermanas que nos están viendo, a la casa, no a la casa literal, sino a la casa de tu corazón, a esa vivienda donde tú vives cada día, donde está tu yo, tu vida, tu identidad. Y también, primeramente, lo quiero aplicar a mí, que, pastor, que no esperemos que nos descubra el Señor. Porque dice que caer en las manos de Dios poderoso es como, pastor, es horrendo. Así que vemos lo que pasó con Adán, vemos la historia de Adán, la desobediencia, lo expulsaron del huerto del Edén. ¿Qué pasó con Coré? ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Cuáles son las consecuencias? Y aquí vamos a ver varias cosas, pastor, muy importantes. Pastor, incluso sí. con el mismo Moisés. Uh-huh. ¿Cuál fue el problema o el pecado por el cual no entró a la tierra prometida? Sí, la verdad que pues... Un pequeño pecadito, podríamos decirle, pero Dios pudo haberlo pasado por alto. ¿Cuánto había hecho Moisés por el pueblo? Pero la desobediencia y el pecado traen consecuencias terribles y separación de Dios. Eso, cuando trajo usted a colisión de lo de Moisés, ahí podemos ver. Satanás pudo haber dicho, ok, Moisés pecó contra ti. Y en el capítulo 1 de Judas nos dice que el arcángel Miguel peleó
por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Porque Dios fue el que lo sepultó a Moisés. Ahora, Dios pudo haber dicho, pecaste, ok, quédate hasta que venga la resurrección y te vas a levantar y a resurrecir. Pero no, Dios dice, ¿qué pasó con Moisés? Lo resucitó. Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo. Qué maravilloso. Ahí es cuando podemos ver, ya dijimos en el día anterior, el misterio de la iniquidad. Ahora podemos ver el misterio de la bondad de Dios. Amén. Ahora, por eso en esta lección, pastor, aprendimos dos cosas. El pecado de Acán, aprendimos que Dios aplica su justicia, pero no solamente nos deja sin esperanza. Adán pecó, ¿qué dijo Dios? Adán, quédate ahí. No. Adán pecó y dijo Dios, te voy a olvidar porque pecaste. La paga del pecado, dice Romanos, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, Adán pecó, pero Dios le dijo que había un plan de redención. Ahora, Adán pecó, ahora Acán pecó y Dios aplicó dos cosas, la justicia y su gracia. Qué impresionante es cuando Dios nos muestra la maravillosa obra que Él hace a favor nuestro. Adelante, pastor. Pastor, mire lo que dice la sierva del Señor. Mire lo que dice, por el pecado de un hombre, vergüenza, derrota y muerte cayeron sobre Israel. Por un solo hombre. Es cuán importante, pastor, es escudriñar nuestro corazón y ver cómo estamos viviendo. Porque nosotros como pastores podemos ser piedra de tropiezo para nosotros mismos y para la iglesia. Amén. Y podemos traer anorexia espiritual no solamente para nosotros, sino para la propia iglesia. Pues es tan importante que día a día nos pongamos a cuentas con Dios y digámosle, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Que de mis labios salgan palabras de vida para vida. Pero mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Dice, por el pecado de un hombre, vergüenza, derrota y muerte cayeron sobre Israel. Se le retiró la protección que había cubierto su cabeza en el tiempo de la batalla. Los diversos pecados que profesos cristianos acarician y practican traen el enojo de Dios sobre la iglesia. Interesante, ¿no? No solamente para nosotros, sino para la propia iglesia. A veces nos preguntamos, pastor, lo digo a punto personal, ¿no? Digo, a veces me pregunto, ¿por qué mi iglesia no crece? A veces, ¿por qué mi iglesia no crece? ¿En qué estaré fallando? ¿En qué estaré fallando? Y a veces que la iglesia no crece porque nosotros como pastores no somos pastores comprometidos con Dios, no somos personas o pastores consagradas a Dios, o en medio del pueblo de Dios hay un anatema. Y eso es lo que pide a veces que la iglesia no crezca. Es una iglesia apática, una iglesia anoréxica, espiritualmente me refiero. Terrible, ¿no? Por eso decía, pastor, el párrafo que leíamos antes, tenemos que consagrarnos a Dios cada día. Todos los días. Y sabe que cuando un pastor encuentra al anatema o el pecador que cometió infringió la ley, no tenemos que venir a ser como autoritarios. Vea, a mí me impresionó este párrafo que dice el deseo de todas las gentes. Deseo de todas las gentes, página 319, dice, denunció intrepidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero mire qué pasó con Josué, dice. Pero su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. O sea que cuando Josué le estaba dictando lo que tenía que pasar o iba a suceder, la voz de Josué se le quebraba. Dice, este gran guerrero abordaba la justicia, su corazón estaba lleno de compasión por Acán. Si Josué estaba así, pastor, ¿cómo está Dios para con nosotros? El corazón del Ser Supremo, Divino, Perfecto, Santo, ¿cómo nos considera el día de hoy al ver que nosotros ocultamos el pecado? Para ir finalizando, pastor, ¿quiere compartir algo más? Sí, pastor, interesante. Mire lo que estaba leyendo acá.
Dice, el pecado de un hombre causó la derrota de Israel ante el enemigo. Se necesitaba algo más que oración. Debían levantarse y purificarse el campamento de Israel. Pero más abajo dice, la historia de Acán enseña la solemne lección de que por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios recaerá sobre un pueblo o una nación hasta que la transgresión sea descubierta y castigada. Y ese es un pecado que se ocultó, pastor. Exactamente. Ahora, este hombre lo ocultó debajo de la tierra. Ahora, muchas personas ocultamos el corazón, quizás no bajo la tierra, pero en pensamientos tenemos pecados. En el corazón tenemos pecados. En la acción, en las obras, donde quiera estamos manchados de ese pecado, pastor. Y por eso, hermanos y hermanas, esta lección nos trajo varias cosas. Podemos ver la justicia de Dios y la gracia de Dios. Así que quédate con nosotros el día de mañana. Pastor, ¿cómo se va a llevar el título de la lección para mañana? El día de mañana, martes, se llama Decisiones Equivocadas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a aprender varios de eso. Así que gracias por sintonizarnos y acompañarnos al fin de esta lección. Esperemos que el próximo día podamos también traer un punto clave de mucha bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.